Bueno, buenas tardes. Estamos en este momento con el director del Grupo de Danza Colombia, Gerson Leonardo Jara, pero que también se enfoca en la investigación, docente también investigador. Hola, profe. Buenas tardes, un saludo, mucho gusto. Cuéntanos una reseña histórica acerca del Grupo de Danza Colombia. ¿Cómo inicia? ¿Por qué inicia? ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros iniciamos hace 5 años, hundimos nuestras raíces hace 10. Iniciamos con otro grupo de danza, luego decidimos separar los grupos y se creó un nuevo grupo que lo llamamos Compañía Artística Danza Colombia. Lo iniciamos en el año 2015. Trabajamos la línea de la formación en danza en varias líneas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que entre comillas llamamos la danza tradicional y hacemos algo de proyección, bueno, entendiendo pues la parte de la proyección folclórica, que es la puesta en escena de una de las manifestaciones. Cualquiera de las manifestaciones trabajamos el folclore nacional y por supuesto trabajamos nuestro folclore regional. La compañía tiene varios grupos. Tiene el grupo infantil, tiene el grupo preparatorio o un grupo juvenil que atendemos en una institución, en un colegio en el cual también laboro, y este colegio pues tiene como modalidad técnica las artes, en ella la danza. Entonces ahí tenemos un apoyo y hacemos un convenio para trabajar la parte de un grupo de danzas allá. Aparte de eso pues tenemos el grupo base de folclore, y tenemos un grupo de adultos que son de portadores, o en otras palabras, sí, portadores de la tradición musical, danzaria y de varias de las manifestaciones folclóricas, que también trabajamos con ellos, mayores de 45 años. Hemos hecho representación en distintos lugares a nivel regional y a nivel internacional. Hemos visitado países como Francia, Portugal. Acá en América hemos visitado Brasil, Chile, Perú, Panamá, México. Y la formación pues la iniciamos desde los niños. Tuvimos un grupo preinfantil, ahora por pandemia pues las cosas cambiaron un poco. Estamos nuevamente reacomodándonos, pero continuamos con las mismas líneas que hemos tenido. Como grupo de danza, ¿cuál es su propósito? Y dentro del marco cultural, ¿qué piensa que puede cambiar o puede traer transformación a la juventud? Bueno, obviamente bueno, como no solo trabajamos juventud, sino también niños, adultos, entonces hay varias cosas que tenemos ahí. La primera es evidentemente brindar a través del grupo de danza unos espacios de cierta manera que mitigan o de sano aprovechamiento del tiempo libre. Entonces ese es un espacio en el que los chicos se vinculan, aprecian y comienzan de cierta manera a enamorarse de la parte de la danza y de la parte del folclore. Esa es como la primera. La segunda, obviamente, viene el proceso de formación desde lo humano, no solo desde lo artístico. Bueno, sí, desde lo artístico es importante. Logramos que los chicos se acerquen a los diferentes ritmos, que ejecuten diferentes variaciones, diferentes géneros musicales del folclore colombiano, en una línea, no en la proyección de tendencia a ballet, un poco proyección artística, pero no hacia esa línea. Trabaja y eso hace también que los chicos vayan conociendo la cultura colombiana. Muchas veces en nuestras regiones somos un poco regionalistas, pareciese que solo es válido lo propio de acá, pero también es una manera de pescar a los jóvenes a que se den cuenta que nuestro país es definitivamente muy rico en el folclore y que el joropo es muy importante, pero que hay otra manifestación. Eso por un lado en el artístico. Por otro lado, siempre hemos querido vincularnos desde la parte de lo investigativo. Entonces, de hecho, creamos un grupo de investigación en la academia. Logramos el reconocimiento como Grupo Vigías de Patrimonio por parte del Ministerio de Cultura. Participamos en las convocatorias y, de hecho, en este momento somos el único grupo de Casanare que cuenta con el reconocimiento como Vigías de Patrimonio. Eso es un orgullo que hemos logrado porque estamos haciendo investigación respecto a los orígenes y a las raíces de nuestro folclore. El espacio en la formación humana viene todo lo que trae la danza consigo, el manejo de públicos, el dominio de los nervios, el manejo de las lateralidades, la conexión con la música, el desarrollo, sobre todo las artes, algo que busca es la humanización a partir de la danza y de la música como una excusa para humanizar al individuo, y la parte de la difusión. Esto es como lo que queremos, lo que pensamos y lo que creemos que brinda la academia y la compañía para los jóvenes, para los niños y también para los adultos. Para usted, ¿cómo puede definir la palabra folclore? Bueno, usualmente nosotros hacemos referencia, o los comunes que nombran el folclore hacia lo que es la música, la danza y ya. Pero es que resulta que el folclore tiene una serie de divisiones, porque es que el folclore, bueno, viene desde el folklore y desde el lore, que es toda la traducción inglesa que nos han colocado y nos han ido. Pero yendo un poco más allá, yo lo entiendo como el conjunto de manifestaciones artísticas, culturales y maneras de pensar y de relacionarse el hombre consigo mismo, con el medio y con los demás en un lugar geográficamente específico. Entonces hablamos del folclore en varias divisiones. Por ejemplo, hablamos del folclore poético, que tiene que ver con
con la poesía, con las relatorías, con toda esta parte verbal. Hablamos, por ejemplo, del folclore narrativo, que tiene que ver con las leyendas, con los cuentos, con las tradiciones, con todo eso. Hablamos del folclore social, que es el más común y el que todos creemos que eso es lo único que es folclore, que es la música, la danza, los parrandos, las tradiciones, que es lo que llamamos el folclore no social. Hablamos, por ejemplo, del folclore mágico, que es la manera como los individuos se relacionan a través de las creencias. Por ejemplo, aquí tenemos los rezos, aquí tenemos las maneras como en unos lugares se establecen una relación con la divinidad específicas, o a partir de eso se traza algo que se llama la religiosidad popular, que eso es parte del folclore mágico. Hablamos, por ejemplo, del folclore ergológico, que tiene que ver con toda la parte del trabajo y la manera y las usanzas propias que tienen de cómo hacen algo específicamente en esta región. También hablamos del folclore lingüístico, que es muy importante, en el cual caben las maneras como hablamos. En el caso del llanero, por ejemplo, una medida de folclore lingüístico es la exageración o el agregar relísimo a las palabras, es decir, que está algo arrechísimo, que está dificilísimo, o la manera como hablamos con gestos. En conclusión, entiendo el folclore como la manera como los individuos de un lugar específico y geográficamente ubicado se relacionan a través de los usos, modos y maneras de entender sus relaciones, valga la redundancia, consigo mismo, con los demás y con los elementos del medio, que es lo que hacen característico, típico de esa región. Bien, dentro de estas características del folclore, como lo es la tradición, lo popular, bueno, lo típico, el aprendizaje empírico, cada una de estas características, ¿cómo lo podría relacionar? Lo tradicional, lo popular, lo típico. Bueno, normalmente tenemos un problema, precisamente es uno de los puntos interesantes que tenemos acá en la región, es que hay un problema con el entendimiento de la palabra tradicional, porque es que la palabra tradicional tiene que ver, hay que ubicarla contextualmente, históricamente, cronológicamente, porque tradicional es la manera como comúnmente la gente hace algo. Entonces las maneras comunes de ir haciendo las cosas han ido cambiando. Entonces no es lo mismo hablar de lo tradicional de la época de 1950, hablar de lo tradicional de 1920, o hablar lo tradicional de 1990, o hablar lo tradicional del 2000 para acá. Entonces el término de tradicional lo entiendo como la manera que usualmente el pueblo o una comunidad realiza algún evento. En el caso de la danza es la manera, lo digo para la danza, como bailan, por ejemplo, en la época de 1950, teniendo en cuenta que para esta época, por ejemplo, en Casanare no existía el arpa, estaban una serie de instrumentos. Entonces el baile tradicional, que llamamos de esa época, tenía una corporeidad diferente, porque, por ejemplo, tenía toda la influencia andina todavía a través que se tocaba en tiple, que se tocaba en guitarra, que se tocaba en requinto, o que se tocaban instrumentos como el bandolón o la bandolina. Y lo bailaban de una manera porque era lo que la música le transmitía. Luego eso tradicional cambió cuando llega el arpa, en la época del 60 y el 70 que se manifiesta el arpa acá en los llanos. Entonces comienzan a cambiar las maneras. Entonces lo tradicional lo entiendo como las maneras en que el pueblo lo va ejerciendo. Lo típico, entonces es como esto tradicional se vuelve característico de un lugar. Es lo que yo entendería o llamaríamos como típico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el baile típico, digamos, del joropo en la zona norte del departamento? Porque es otra cosa que hemos querido tener acá, o un problema que tenemos, que hemos homogeneizado el joropo en Casanare. Y resulta que es muy diferente la manera como bailan el joropo en el sur, que tiene una influencia del meta, o en el norte, que tiene una influencia del arauca, que viene más del Venezuela, o en la zona de la cordillera, en los municipios que tenemos en la cordillera que bailan el joropo, pero que tienen una influencia absolutamente andina. Entonces lo típico depende de las maneras cómo se vaya haciendo en cada lugar. Lo empírico, bueno, lo empírico pues obviamente desde la concepción de aquello que viene con el hacer y con la práctica. Entonces es como, aquí decimos, pero no, es que yo soy empírico. Empírico es que yo aprendí a bailar el joropo en el elan vital, en el espacio, en el medio. No fui a ninguna academia, no me lo enseñaron los maestros. Simplemente en las fiestas de Navidad, en las fiestas de Año Nuevo, en los parrandos, en cualquier cosa que se hiciera en las casas, los niños comienzan a bailar, la gente comienza a bailar. Y eso hace que su conocimiento sea empírico, que no necesitan una enseñanza de cierta manera pedagógica o racional para desarrollar las cosas, sino que el mismo medio va haciendo y él va adquiriendo las características como lo va desarrollando. Y aquí tenemos un problema, que es cómo entender nosotros el joropo, y lo hablo específicamente de la danza llanera y desde el joropo, cómo entenderlo desde lo tradicional, en qué momento estamos hablando, desde lo típico de qué zona de nuestro departamento estamos hablando. Y aquí lo hemos dividido entre el de academia o el joropo académico y lo que llamamos el joropo empírico o el joropo tradicional. Tendemos a unirlo los dos, unimos el empírico con lo tradicional, que es lo que la persona hace. Y popular, por ejemplo, hoy en día el joropo, pues por fortuna en nuestro departamento, en nuestra ciudad, sigue siendo una tradición viva, no está guardada para una presentación cultural como en muchas regiones, muchas de sus manifestaciones artísticas
en la danza están es solo para los eventos culturales o los festivales. En cambio, el joropo para nosotros es parte de la vida. El joropo está en lo celebrativo, el joropo está en lo cotidiano. El joropo, usted va, hacen el bautismo, la primera comunión y la fiesta es con joropo. Dan serenata con joropo. Hay lugares, en las discotecas colocan joropo. Hay lugares donde el joropo, o sea, se volvió de uso de todo el pueblo, con el uso del común que le da el pueblo en un momento a cualquier manifestación. Muchas gracias por su tiempo. Bueno. Gracias por regalarnos este espacio acerca del folclore, de la tradición, de todo lo popular, de todo lo que nos identifica como colombianos casanareños. Un saludo al profe Roberto. Alguna vez nos encontramos en un encuentro de directores de festivales, un gusto. A ver que algunos de sus pupilos están por aquí en Yopal y que aparte de eso fue un estudiante mío en bachillerato en la época en que estaba estudiando.